forestal por la Universidad Nacional de Loja, obtuvo su maestría en agroecología por la Universidad de Guayaquil, y actualmente es profesor investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Es un especialista en ecología, silvicultura y manejo de bosques. Ha realizado investigaciones en biodiversidad, cambio climático, manejo de bosques, restauración vegetal y agroforestería. Es autor de un sinnúmero de artículos científicos. Ha participado también en capítulos de libros y un investigador con amplia experiencia. Hoy nos va a ofrecer el tema bosques y biodiversidad, o concretamente biodiversidad forestal y sus usos. Entonces, sin más, le doy paso a Edwin para que inicie su presentación. Adelante, ingeniero Edwin, y buenos días. Buenos días, gracias por permitir estar o convocar a un grupo de profesionales para que compartan algo de su experiencia y difundir la información que es válida para que todos nos nutramos de esa información y podamos potenciar la posibilidad de mejora en cuanto a la actividad económica y productiva del país. La SPOL, sin lugar a dudas, dentro de este enfoque, ha visto la necesidad de hacer difusión, y mientras a más personas llegue esta información, creemos que estamos cumpliendo con nuestra labor. Esta participación o esta presentación está enmarcada al tema que Roberto planteó al inicio, que era la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo en el caso del Ecuador, y la celebración de bosques tropicales, o el Día de los Bosques Tropicales, que es una fecha de recordación también. La charla que voy a presentar está más orientado un poco hacia la reflexión, está orientado más hacia afincar algunos conceptos que estoy seguro que la mayoría de las personas que están en este auditorio ya lo tienen claro, pero que sin embargo necesitan hacerse un refresh, necesitan hacerse un enfoque donde la participación de cada uno de los actores es vital. Mi charla se denomina biodiversidad forestal y sus usos. Creo que la gran mayoría sabemos para qué nos sirven los bosques y qué es lo que prodigan, etcétera, etcétera. Pero yo sintetizo esto en por qué conservar los bosques. Es una autorreflexión que tenemos que hacernos. Sabemos que la mayor biodiversidad forestal está en los bosques, y a su vez tenemos que tener claro por qué conservar. Y claro, a un recurso se lo conserva cuando se lo conoce. Y creo que ese es el nodo fundamental de todas estas acciones. El tema de tener recursos y recursos que no se conocen, definitivamente nos ha llevado a un concepto inclusive de extinción. Si nosotros conocemos los recursos, pues tenemos que potenciarlos, tenemos que usarlos dentro de un enfoque de sostenibilidad, y creo que gracias a eso se podrán preservar muchísimos de estos recursos. No queremos llegar a tener esos hitos medios complejos de que llegamos a la extinción que por suerte no se dio, como ejemplo el panda, que ahora es un símbolo mundial, pero que el ser humano, sin ponerle números a esa especie, sin ver lo importante en el ecosistema, definitivamente lo empezó a depredar, y empezó a depredar su casa, que es el bosque, y obviamente un sinnúmero de especies. ¿Cuánto hemos perdido? Igual connotación nos pasa con los recursos de nuestra biodiversidad. Nuestra biodiversidad en los diferentes ecosistemas que contemplan este contexto. Pues bien, lo que queremos es saber por qué tenemos que conservar. No desde un enfoque estrictamente de conservación, sino de un enfoque de un uso sostenible, que ustedes saben muy bien que tiene un enfoque social, porque hay actores que tienen que involucrarse, de un aspecto netamente ecológico, porque hay muchísimas interacciones que actúan al momento de usar un recurso de esa biodiversidad, y obviamente no hay que descuidar por ningún lado el tema económico. Esos recursos de la biodiversidad, si los manejo con racionalidad, pueden detonar en un concepto
de productividad y de mejorar las condiciones de esos mismos actores locales. Pues hay unas imágenes que nos llaman mucho la atención o que nos gustan muchísimo. La biodiversidad expresada en plenitud, y peor aún en lugares como el trópico. Los trópicos son los lugares de mayor mega biodiversidad. ¿Por qué se da esta mayor mega biodiversidad? Por un concepto fundamental, energía. Asimismo, Roberto llamó la atención al inicio de que estábamos justamente en unas fechas de cambio de solsticio. Y claro, cuando hablamos de solsticio, estamos hablando de cantidad de energía lumínica que detona toda la cadena trófica para que esta biodiversidad se active. Entonces, en los trópicos tenemos una potencialidad enorme respecto de las horas luz. Y esa potencialidad debemos aprovecharla como al máximo. Entonces, la biodiversidad está directamente relacionado a estos factores. Al factor productividad, productividad transformado en un concepto amplio que es fotosíntesis efectiva. Y de eso tenemos mucho aquí en los trópicos. ¿Qué incluye esta biodiversidad? Pues bueno, incluye muchísimos organismos. Organismos macroscópicos, pero yo quiero también particularizar muchísimo el concepto de los organismos microscópicos o los famosos descomponedores, que son elementos que están en nuestra biota, que no están en nuestra biodiversidad y que pueden potenciar el estudio de muchísimos profesionales. He visto con bastante agrado algunos foros que se han desarrollado en estas épocas respecto de la potencialidad de hongos y elementos micóticos que están dentro de la biodiversidad de los bosques. En Spore estamos empeñados en trabajar en este concepto y estamos tratando de potenciar la posibilidad de saber qué pasa con los microorganismos que son acuñados ahora como microorganismos eficientes en el concepto de descomponer toda esa biomasa que se genera en los bosques. Entonces tenemos por ahí un lanzamiento de un trabajo con una hipótesis fundamental. ¿Cuáles son más efectivos en el concepto de descomposición de biomasa? ¿Los microorganismos que están en bosque seco tropical o los microorganismos que están en bosque húmedo tropical? La dejo ahí un poco en el contexto de este auditorio para que vayan un poco reflexionando. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuáles son más efectivos? Y obviamente estudiar, investigar, saber qué es cuáles son los actores que componen este complejo set de microorganismos, definitivamente nos dará la pauta para poder potenciar nuevos emprendimientos. Entonces, cosas como esas son fundamentales. Cosas como esas son importantes. Y entendiendo esos elementos de la biodiversidad, entenderemos el funcionamiento de estos elementos en el ecosistema. Y obviamente esto detona en los conceptos de los servicios que son múltiples y muy numerosos en el contexto de uso de la humanidad. Entonces, quiero presentar esta fotografía, que es bastante similar a la que tengo como mi fondo de pantalla. No es la misma. Pero empezamos a preguntarnos, ¿cuánta diversidad existe? Como estamos en el tema de la celebración de bosques tropicales, pues ahí está, ese es un bosque tropical. Y si solo llevamos el concepto hacia el tema de biodiversidad arbórea, ahí ya denotamos sin problemas cerca de 70 especies forestales. Claro, eso para el ojo de un profesional que tiene experiencia ya puede un poco llegar a esa connotación y a esa conclusión. Pero para efectos de los que no están muy involucrados en el tema, pues simplemente por el concepto de floración ya estamos viendo ahí que hay diferentes especies. Entonces tenemos un jacaranda copaya, que es la flor morada, tenemos un pepito colorado, que es una eritrina proepiciana, tenemos árboles como el ceibo, árboles como el bayaján, etcétera, etcétera. Entonces, la diversidad vista desde un concepto macro en la parte superior, decimos que es múltiple y obviamente ocupa diferentes estratos. Cuando nosotros queremos indagar un poquito más, queremos indagar un poquito más de esa biodiversidad, tenemos que bajar al siguiente piso, a la siguiente estructura. Y dentro de esa estructura arbórea, que es un bosque, definitivamente encontramos muchísimas más especies.
que cuando uno hace estudios de ecología y de ecosistemas, tiene que caracterizarse a través de variables. La variable que más se utiliza es el concepto de riqueza, ¿sí? Riqueza de lo que existe en esa biodiversidad. Y esto también se refleja con datos respecto de la abundancia de estas especies. Entonces, el factor que me permite diferenciar o tomar decisiones para saber qué hacer con esta mega biodiversidad va a ser siempre tener datos. Datos de riqueza y de abundancia de las especies. Pues ahí empiezo a tener una conceptualización de que hay especies que por ahí, por no ser tan abundantes, podría no ser como que lo mejor para ser susceptible de uso por parte del ser humano. Pero si por el contrario tengo muchísima abundancia de una especie, sería bueno quizás empezar a entender cómo poder hacer procesos de aprovechamiento de los recursos. En fin, en el bosque húmedo tropical decimos en contexto y con total certeza de que hay mayor abundancia de especies y mayor riqueza de especies, tanto en la parte arbórea como al interior del ecosistema forestal, de bosque húmedo. Pero yo quiero poner esta diapositiva y preguntar, ¿cuánta diversidad existe aquí? Estamos ya en otro ecosistema, estamos en un ecosistema de bosque seco. Y uno podría pensar, bueno, la estructura vegetacional o la estructura arbórea está representada por muy pocos individuos, pero ¿hay biodiversidad ahí? Pues yo les digo que con total certeza existe mucha biodiversidad. Pero ¿qué es lo que nos ha fallado? ¿O qué es lo que no hemos hecho todavía como tarea? Empezar a estudiar esta biodiversidad. Y es por ahí que surgen los retos. A nivel de las localidades o las universidades que estamos en un ambiente de bosques secos, se están implementando muchísimos esfuerzos. Conozco de los esfuerzos que está haciendo universidades como la Universidad Nacional de Loja respecto de bosque seco. Tienen una propuesta y hay muchas ONGs que están apuntalando este esfuerzo. En nuestra área de influencia, SPOL está empezando a hacer trabajos en este sentido. Justamente estas fotos son muy fresquitas, son de hace 15 días que estuvimos en territorio, en campo, haciendo un estudio respecto de la diversidad de elementos y de componentes que integran este bosque seco tropical. Y en la gráfica se evidencia a uno de esos representantes, que es el palo santo. El famoso Bursera gravioles, que es una especie de bosque seco que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo lo usa de una u otra forma, más en la parte de la costa ecuatoriana, aunque yo te diría también que parte de la sierra, porque en la sierra, con la connotación de las celebraciones religiosas, también se quema incienso, y ese incienso es directamente asociado hacia este recurso forestal no maderable que es el palo santo. Entonces, ¿qué es lo que quiero presentar cuando hablo de cuánta diversidad existe? Hay múltiples, lo que nos falta son datos. Todavía no tenemos datos ciertos de esta biodiversidad. Pues entonces, si hablamos de solo la estructura vegetacional arbórea, hay muy pocos individuos representados por árboles, específicamente el palo santo, que en esta zona de la península de Santa Elena, que es donde hicimos el recorrido, hay cerca de 32.000 hectáreas bajo este tipo de cobertura. Entonces, hay mucha abundancia de palo santo. Pero claro, el palo santo está ahí. ¿Hasta cuándo estará ahí? Hasta que los seres humanos o los investigadores no le pongamos ciencia para decir que vale la pena conservar este recurso. Y vale la pena conservar ese recurso porque nos brinda oportunidades y emprendimientos. Entonces, estamos trabajando en este momento con un estudiante de nuestra carrera de Ingeniería Agrícola y Biológica que está integrada en un concepto de nuestra propuesta de evaluación que se llama materia integradora. Está por aquí David Alzol, espero que esté escuchando la charla. Y este estudiante, Sol Soca, está investigando cómo es el sistema o cuál es el mejor sistema de propagación de esta especie forestal. Y buscamos los medios más adecuados, uno por vía semillero, otro por vía estacas. Y estacas que pueden ser activadas a través de ciertas auxinas para efectos de lograr mejor germinación.
Eso es lo propositivo, pero lo importante en este contexto de graduación de materia integradora es que nuestra estudiante de Ingeniería Agrícola Biológica se está sustentando en el apoyo de otra estudiante de otra carrera, que es la carrera de Ingeniería Química, para empezar a ver cuál de los elementos de este árbol, que en teoría no tiene todavía un mayor uso, puede ser de mejor aprovechamiento para poder lograr que se obtenga un aceite esencial mucho más activo. Entonces, miren lo interesante, articulamos la profesionalidad de un estudiante de ingeniería agrícola más la profesionalidad de un estudiante de ingeniería química y sumamos un concepto de economía en esta estrategia. Entonces, también tenemos a un economista haciendo estudios para ver cuánto se puede mover ese mercado y hasta dónde se puede posicionar con mayor valor agregado. Ese es un poco el enfoque que queremos. Las fotos, como les digo, son de 15 años atrás. Estamos en colaboración con la gente del gobierno provincial de Santa Elena, que nos acompañaron. Ellos también están haciendo estudios ecológicos respecto de abundancia y de riqueza de la biodiversidad en este contexto. Entonces, cuando hablamos de la biodiversidad, tenemos que enfocarla en esta lámina que presento, los servicios de los ecosistemas. Los servicios de abastecimiento, servicios de regulación y servicios culturales. Entonces, servicios de abastecimiento que hay en el bosque, pues, sin lugar a dudas. El más conocido, madera, por supuesto que sí. Pero hay muchísimo que tiene que ver con respecto al tema de medicina. En medicina, los bosques tienen un gran secreto por presentarnos. Este secreto asociado a que tenemos que investigar más. Quizás esta lista que estamos nosotros tomando ahora, que es el estudio de Palo Santo, puede ser uno de estos contextos. Pero el bosque nos ha prodigado, a través de su servicio de abastecimiento, muchas fibras, muchas lanas, muchos elementos que nos sirven a los seres humanos. Y obviamente lo que sí tenemos que tener es cuánto material existe y cuánto podemos aprovechar de eso. En servicios de regulación, pues el tema cambio climático es el que más nos aborda, pues si tengo bosques, tengo biomasas que ayudan a mitigar este proceso, por ser elementos que capturan carbono y lo ponen en un concepto de fijación a través de sus tallos, raíces, hojas y toda su biomasa. Y asimismo, hay servicios de regulación que tienen que ver con el tema de protección de suelos y agua, fundamental en este modo de concepción del desarrollo. Y adicionalmente tenemos algunos servicios culturales que son importantísimos. Que con mis estudiantes de las materias en las que dicto siempre hago la reflexión y ahora también me atrevo a hacer este auditorio. No sé si ustedes conocen cuál es el árbol nacional del Ecuador. Pues me permito comentarles, algunos saben saber, otros no saben, pues nuestro árbol nacional es la cascarilla. Cinchona officinalis es el nombre científico. Este árbol salvó al mundo hace muchos años atrás de una gran pandemia, que era la pandemia de la malaria. Y hay mucha historia al respecto, y por esa característica, por esa connotación, y por ser una especie endémica de nuestros bosques altoandinos, bosques que están en el Parque Nacional Podocarpus, que esta especie logró salvar al planeta. Entonces, hay elementos de la biodiversidad que están esperando que le pongamos ciencia y que empecemos a sacarles provecho. Un provecho en un concepto de sostenibilidad. Este árbol de la cascarilla, lamentablemente, en la época de la colonia, fue drásticamente diezmado, porque como ya sabían que servía para curar la malaria, empezó a aprovechárselo sin ninguna medida. Pero por suerte, el ecosistema bosque es tan resiliente, todavía existen ejemplares muy significativos en el Parque Nacional Podocarpus, es que es ahora donde nuevamente se está empezando a estudiar y que nuevamente empezó a repotenciarse con el concepto de que este elemento de la biodiversidad, que hace a su vez un servicio cultural, podría ser el remedio para el COVID. Entonces, por ahí nos quedamos solo con ese concepto. Podría potencialmente servir para
el COVID. ¿Tenemos ciencia que respalde eso? Ahí dejo ese interrogante para poder ser contestado. Pues sí, probablemente sí. Entonces tenemos que dar una respuesta y por eso es que esta temática de por qué conservar la biodiversidad resulta importante. Volvemos al tema de nuestro palo santo. Y claro, habíamos hablado de que hay muchísimos beneficios ecosistémicos. Uno de producción. Miren ahí, el árbol de palo santo en la parte de atrás, ahora ya con un estudio que se está desarrollando, debidamente etiquetado, segmentado y todo. Y lo que interesa es ese exudado, es esa savia. Esa savia tiene la burserina, que es el ingrediente activo del aceite esencial, altamente cotizado. Sin embargo, a nivel comunal, ya empiezan a buscarse opciones y alternativas para poder usar racionalmente el recurso. Y ese jugo que ven ahí nos brindaron el día que fuimos a visitar ese proyecto. Resulta que con los brotes germinales del palo santo se hace un jugo o se hace una bebida caliente, tremendamente refrescante y tremendamente diurética. Muy buena, tiene un potencial enorme, pero quizás a nosotros no se nos ocurrió como profesionales. ¿Qué significa eso? No le estamos poniendo ciencia. Ahora le vamos a poner ciencia para saber que sí, que ese elemento, esa bebida, podría tener una connotación e implicación de uso muy diverso respecto de buscar opciones de uso de este recurso. Entonces, miren la importancia es conocimiento, la importancia es tener certezas de uso, ¿sí? Y ahí los campesinos nos enseñaron, o sea, esto tomamos todo el tiempo y nos brindaron y obviamente lo tomamos y nos vemos que tiene potencial, pero llega hasta ahí. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Más ciencia. Más ciencia para saber que si yo puedo a esos brotes convertirlos en polvo y hacer un té para poder entregar a la comunidad una vez que yo haga mis tests, mis pruebas respecto del uso de recursos, pues la potencialidad es enorme. Entonces, eso es. Si vamos un poco a los otros espectros, a los espectros donde hay un poco más de agua, pues la biodiversidad ofrece muchísimas cosas. Productos medicinales, productos alimenticios, que es el común denominador de todo nuestro mega biodiversidad. Esas fotos son muy comunes. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en un tendal con muchísimas semillas que se están usando o que se usan o que tienen un valor en el mercado? Había comentado ya que el tema de las setas, el tema de los hongos, en la industria alimenticia ahora tiene un poder enorme y un poder de ingresos muy significativos. El tema de trufas, el tema de hongos, pues allí hay un nicho muy interesante. ¿Y dónde crecen estas trufas y estos hongos? En una estructura vegetacional que se denomina bosque. Asimismo, los frutos que produce esa biodiversidad son altamente comerciables. Elementos desde el punto de vista medicinal e inclusive alimenticio, como el jengibre, crecen debajo de la estructura vegetacional de un bosque. Ahí es de donde se extraen estos elementos y es de ahí donde sale la posibilidad de potenciarlos y de recomendarlos. Hay muchísimo que hacer con concepto de semillas. Semillas que pueden entrar en esta concepción de alimentos saludables que todavía no han sido explorados. Por ahí hemos hecho algunos esfuerzos con estudiantes de nuestras carreras en ver la posibilidad de uso del árbol que se denomina frutepan. Ok, frutepan se lo come mucho, sí, por supuesto, en la costa se lo comen. Pero ¿qué más puedo hacer con el frutepan? Pues se nos ocurrió hacer unas galletas. Y resulta que esas galletas de un pastel que generamos tuvo mucho mayor aporte y mucho mayor palatabilidad respecto de haber solo cogido la semilla del frutepan, cocinado y entregarlo para consumo. Entonces, cosas como esas tienen que irse pensando. Cosas como esas tienen que, así mismo, como dice, de la biodiversidad que tenemos, biodiversificar los productos terminales. Ejemplos de estos, sin lugar a dudas, productos agropecuarios, pues hay un sinnúmero.
dentro de la estructura vegetacional de los bosques hay elementos que nos dan aceites esenciales. Aceites esenciales muy importantes para alimentar. Por ahí está en la Amazonía ecuatoriana el inche. Elemento muy interesante desde una concepción de aceite. Miren lo importante. ¿Se está usando mayoritariamente? No, está haciendo como una especie muy de uso específico. Entonces tenemos que potenciar estos trabajos. En cuanto a la prodigación de alimentos, pues esta foto yo creo que ustedes ahí un poco reconocerán la gran cantidad de biodiversidad que tienen y la gran cantidad de biodiversidad que aún no conocemos. Es súper interesante cuando uno va para algunas localidades. Me encanta ir al mercado indígena de Puyo y ahí cada vez me sorprendo que cada vez que lo visito asoma un nuevo producto de la biodiversidad de la selva. Ok, perfecto que asome, perfecto que yo empiece a entender que es posible usarlo, pero claro, tengo que poner sí. Ese es el llamado de esta presentación, a que los recursos de la biodiversidad tienen que potenciarse, pero tienen que potenciarse con conocimiento. Desde la concepción de dendroenergía, definitivamente hay mucha potencialidad también. Hay posibilidad de tener especies que puedan solventar la demanda de energía a través de su poder calórico. ¿Cuánto hemos hecho en eso? Los forestales tenemos una gran deuda, tenemos que estudiar mucho más dentro de esta temática, pero hay opciones. Hay opciones que resultan ser sostenibles en el largo plazo. Entonces yo tengo que pensar en bosques dendroenergéticos, bosques que me prodigan astillas que yo puedo combustionar y que se transforman en energía. O yo puedo potenciar el hecho de producir bosques que me van a producir leña, que voy a combustionar y hacer carbón, y que están en un consumo tremendamente demandado en todas las localidades de este país. Yo pregunto a mis estudiantes siempre, ¿ustedes consumen carbón? Y me dicen, sí, toditos, con una certeza total. Estoy seguro, si les presentara este auditorio, ¿consumen carbón? Y todos van a decir, sí, por supuesto, para los asaditos. Ok, ¿de dónde está viniendo ese bosque? ¿De dónde está viniendo ese carbón? ¿Hay plantaciones forestales que estén ofertando ese carbón? Sin lugar a dudas que no. Estamos presionando altamente al bosque nativo y desde ahí viene esa leña que se convierte en carbón y que todo el tiempo estamos usando nosotros. Acá en Guayaquil, donde nosotros vivimos, yo siempre hago un estudio muy rápido con mis estudiantes de que empiecen a averiguar cuánto consumo de carbón existe en unas 3 cuadras alrededor del lugar que habitan. Y los datos son tremendamente sorprendentes. ¿Por qué? Porque culturalmente se está utilizando o se utiliza acá en Guayaquil, lo hay, como costumbre alimentaria, el tema del arroz con menestra y carne. Y obviamente esa carne se combustiona con carbón. Tema de pollos al carbón, etcétera, etcétera. Yo creo que en todas las ciudades eso es una constante. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde está viniendo ese carbón? Entonces, la opción es empezar a buscar en el contexto de análisis, de estudio, las propiedades calóricas de muchas especies que nos oferta el bosque dentro de su mega biodiversidad y escoger las mejores para poder potenciar un proceso de restauración. Al lado derecho tenemos la foto de nuestras cinchonas oficinales. Obviamente está puesto dentro del jardín botánico, en Loja está esa cinchón oficinales, un arbolito entre comillas tortuoso, no tan bonito en tinta, pero dentro de su estructura tiene este excelente ingrediente activo que ayudó a controlar el problema de malaria. Entonces, hay que poner ciencia, no hay que ser románticos. Asimismo, dentro del contexto de la mega biodiversidad y el por qué conservarla, tenemos que pensar mucho en los productos no maderables. En el oriente, palma morete, que tiene un altísimo valor nutricional, que no hemos sido capaces de ponerle ciencia a nosotros, pero que países como países desarrollados, para no ser proyectivo con el nombre del país, ya buscaron y ya exportan hace mucho tiempo, y resulta que nosotros enviamos la materia prima a esos países, la procesan y nos las mandan como compotas para alimentar a nuestros bebés, a nuestros niños, a nuestros bebés.
teniendo la materia prima acá. ¿Por qué no somos capaces de poner a esa palma morete, Mauricia flexosa, el nombre científico? Le hemos puesto ciencia para saber que acá podemos hacer esas compuestas. Nos toca muchísimo. Países como Brasil exportan muchísimo estos recursos no maderables. Otro ejemplo, el pambil, la chota. Pues solo sabemos que hacen una chicha y que es muy buena, la chicha que ceremonialmente utilizan nuestros compañeros amazónicos. Pero sin embargo, en países como Costa Rica, que lo denominan pejibaye, lo utilizan a través de cocción y es altamente demandado. Entonces, ¿por qué no empezar a abrir nuestra cabeza respecto de estos usos de los productos no maderables, nuevamente para ponerle un nuevo producto, un nuevo valor agregado y potenciar su uso? Asimismo, tenemos el ejemplo de los hongos, que ya comenté hace un poquito, y el tema de los recursos de resina. Es muy conocido lo que está en la foto, que es el caucho, para toda la industria de los neumáticos y de los guantes en el caso del Ecuador. Ok, un recurso súper interesante, con valor agregado, pues sin lugar a dudas. Pero también por ahí hay otro que todo el mundo usa en una forma media como que, de que me dijeron que es bueno, el famoso sangre de drago, que lo que estamos haciendo es, sin ninguna técnica, rayándolo, esperando que bote la savia, vendiéndola en frasquitos que son de un altísimo valor, de un altísimo costo, y quizás por ahí no sabemos la valía que tiene eso, o cómo hacer a través de eso una dilución que potencie más el uso y el efecto curativo que tiene ese árbol que es parte de nuestra mega biodiversidad. Entonces, ejemplos como esto hay muchísimo, pues sin lugar a dudas lo puse como de último, el tema de los productos maderables también es tremendamente importante. La mega biodiversidad está ahí. Y claro, pensando en un concepto de racionalidad del aprovechamiento forestal, que sí se puede. Hay ciencia cierta que respalda de que se puede aprovechar un bosque. Ojo, lo importante es pensar en el tiempo. No es que yo aprovecho una especie forestal que tiene un diámetro mínimo de corta ahora y que después de ya 2 años voy a tener uno nuevo, para nada. Hay que pensar en tiempos de arriba de 25 a 30 años. Esto está probado en Brasil con estudios muy efectivos y de mucha ciencia y muy verificados, así que es posible hacer un aprovechamiento forestal sostenible. Pensando en las dos variables que dije hace un momento, riqueza y abundancia de la especie. Si tengo esas dos variables y puedo usar y aprovechar el recurso, es mucho mejor a que el propio bosque haga que el árbol se pudra de pie, venga un viento, caiga y haga una total destrucción sobre el área circundante. El hombre puede entrar con ciencia, insisto, con mucha ciencia, con muchos datos, a tomar decisiones respecto de ese manejo de productos forestales no maderables. Entonces, cuando hablamos de los bienes de la biodiversidad, aprovecho esta diapositiva de ese autor de este libro de manejo diversificado de bosques latifoliados, donde nos dice que los ámbitos de investigación deben de estar por el orden de los genes. ¿Cuánto hemos investigado por este lado? ¿Cuánto tenemos que investigar por el tema de especies? ¿Cuánto debemos investigar por el lado de los ecosistemas? Y claro, mientras más amplio es el ámbito geográfico de estos recursos, pues obviamente los estudios van a ser mucho más demorados en el tiempo. Pero sí, estamos involucrando ahora a la academia para estudiar en todos estos aspectos. En el aspecto genético, porque ahora ya se está empezando a trabajar en el tema de marcadores moleculares para ciertas especies. Y entonces empezamos a buscar las más interesantes y obviamente después lograr un programa de mejora genética y un programa de reproducción clonal puede ser la solución para aquellas que estén muy en peligro o en lista roja de extinción. Y hay las herramientas y hay los profesionales. Tenemos que seguir
avanzando en estos conceptos y avanzando en estas medidas. Y así a medida que seguimos en el contexto de especies y en el contexto de ecosistemas. Hace 3 días atrás, me parece, o la semana pasada, se puso en el tapete que en el Ecuador se ha encontrado una nueva variedad o una nueva especie de sapito, un sapito por ahí. ¿Por qué es importante estos elementos? Herpetofauna, ¿por qué es importante? Porque son los principales bioindicadores de sanidad de los ecosistemas. Entonces, yo tengo que entender eso, tengo que entender esa biodiversidad para saber cómo yo puedo potenciar su uso. Bueno, pues hemos visto el tema de por qué es importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Que es el otro reto que tenemos. Consideramos que debemos hacer algo respecto de restauración de estos ecosistemas. ¿Cómo lo podemos hacer? Ponemos como ejemplo lo que hemos hecho en la universidad en SPOL. SPOL tiene este plano de aquí que ustedes visualizan. Tenemos 570 hectáreas del predio que se denomina La Prosperina, el campus Gustavo Galindo del SPOL. El área de desarrollo de la infraestructura de la universidad son estas 100 y pico de hectáreas. Pero en su alrededor tenemos una área que la definimos como estrategia de universidad para protección. Y es el bosque protector Prosperina. ¿Ok? Que tiene un esquema de manejo de una zona núcleo, que es esta que está aquí, pero he dicho 2 zonas núcleo, que albergan unas especies tremendamente importantes para el tema de la biodiversidad. Tenemos una zona de protección permanente que se interconecta entre las dos y tenemos una zona de amortiguamiento muy cercana al desarrollo de la infraestructura. Entonces, este proyecto o este plan lo empezamos a desarrollar en 1998 con el programa de restauración y de reforestación de esta cobertura vegetal que no existía. Entonces hicimos un programa de restauración porque lo que había ahí era básicamente potreros. Entonces el reto fue cambiar ese potrero por bosque para que haya una continuidad respecto de todo esto y para que la biodiversidad que está dentro de ese bosque empiece a mejorar. ¿Cómo lo hicimos? Pues estudiando en la zona núcleo los árboles que nos podían ofertar semillas, viverizando esas semillas de bosque nativo y emprendiendo en campañas con estudiantes para hacer el vivero, con estudiantes para hacer el programa de plantación y luego después de todo este proceso, que ojo, no solo implica sembrar arbolitos, que es lo más fácil, lo importante es cuidar esos árboles. La SPOL se ha comprometido mucho en este esquema y decimos con certeza que este es uno de los proyectos más exitosos, porque no solo en el 98 plantamos 250 hectáreas de bosque nativo, sino que hasta la actualidad estamos manteniendo esas 250 hectáreas plantadas. ¿Cómo lo hemos logrado? Con equipos, con gente, con elementos, con estudiantes que nos ayudan a sumar. El campus, los invitamos a los que no conocen, a los que vengan a visitarlo y vean que es una realidad totalmente diferenciada. Y que la biodiversidad que existe ahora permite que muchísimos estudiantes se capaciten respecto de la importancia de manejar estos ecosistemas. Tenemos como eje de formación en nuestra universidad una materia que se llama Ciencias de la Sostenibilidad. Y el mejor laboratorio para entender esos conceptos de la sostenibilidad está en este bosque protector Prosperina. Pues bien, con esto yo quiero cerrar mi charla y hoy siempre me gusta cerrarla con esta imagen. Esta imagen que parece graciosa, pero que al final tiene tremenda concepción respecto de lo que está pasando con nuestro planeta. Nuestro planeta está sufriendo y estamos agotando los recursos de esa biodiversidad por no conocer lo que tenemos. Nuestro reto es volver a restaurar esos ecosistemas dañados, porque sin lugar a dudas el bosque nos podrá seguir ofertando a perpetuidad si lo cuidamos y si le ponemos ciencia de todos estos recursos que hemos hablado en esta corta intervención. Quiero agradecer con esto y estamos a las órdenes para cualquier pregunta.
Sí, en este rato pues demos paso a las preguntas, alguna inquietud que tengan los participantes. Ricardo está levantando la mano. Adelante, Ricardo Moyano, mucho gusto y buenos días. Bueno, buenos días a todos los colegas, un gran abrazo. Bueno, como dice mi nombre es Ricardo Moyano, yo trabajo en la CONAF, en la Corporación Nacional Forestal acá en Chile, ¿ya? Y estoy aquí metido en la exposición de ustedes gracias a una invitación del ingeniero y gran amigo mío, don Edwin Jiménez, que paso a felicitarlo porque realmente es muy interesante la exposición, Edwin. Sé que ustedes como país son riquísimos en biodiversidad, sobre todo los bosques muy tropicales. No es la misma condición que tenemos nosotros, pero ahí tienen mucho que hacer, o sea, con lo que han hecho y con lo que están desarrollando, realmente un 7. Así que te felicito, amigo, por el trabajo que has desarrollado y encuentro súper interesante la línea de trabajo que tienen a futuro entre ustedes y las universidades. De todas maneras, te doy las gracias, viejo, por haberme invitado. Interesante. No pude participar en las charlas anteriores, que también parecían que eran de temas bastante interesantes por tema de conexión. No pude, llegué tarde, pero afortunadamente te puedo escuchar y lo felicito y un gran saludo de acá a todos los colegas que están en su día. ¿Ah? Así que un abrazo y un saludo grande a todos ustedes. Gracias, Ricardo. Colega forestal comprometido también allá en Chile, que lo manejan a nivel de una corporación forestal. Ellos son líderes a nivel de Latinoamérica en producción de madera. Su segundo rubro de exportación es madera, pero le pusieron ciencia para saber que había potencialidad de uso de esos recursos. Le siguen poniendo mucho esfuerzo porque hay que controlar a ese 7 millones de hectáreas que plantaron, y obviamente que ese recurso se va a seguir a lo largo del tiempo. Tienen equipos de control de incendios, fitosanitario, etcétera, etcétera. Chile es un ejemplo del tema forestal, pero me llamó mucho la atención que la filosofía de CONAF está cambiando hacia un concepto también de uso de recursos adicionales de la biodiversidad. Y hay ahí también, así como la CONAF, una corporación llaman CORMA, donde están haciendo ya uso de productos no maderables. Gracias, Ricardo, por estar acá y bueno, por compartir un poco tu conocimiento y tu experiencia y tus comentarios que siempre nos hacen ahí seguir construyendo. Gracias, Ricardo. Sí, claro, mira, lo que pasa es que también que aportar un poquito lo que decía tú, Edwin, la CONAF en este momento está tomando otra línea de acción más fuerte, que es el tema de la protección del bosque nativo. Como ustedes saben, o si tal vez no saben, nosotros el año 2017 tuvimos un mega incendio que fue reconocido y se cuestionó mucho la propagación y la intensidad a causa de las plantaciones forestales, ¿ya? Sean estas de eucalipto y de pino insigne, ¿ya? Entonces, muchas organizaciones ecológicas y ambientalistas están dando una dura batalla de que CONAF, que el Servicio Forestal Chileno, empiece a revertir este tema de la reconversión de especies, ¿ya? Está bien fuerte el tema ecologista. Todo apunta a reemplazar al pino y a donde se pueda poner especies nativas, ¿ya? Ahora, yo en alguna parte choco un poquito con lo que tú mencionaste respecto a la necesidad de la leña para convertirla en carbón, porque es cierto, hace muchos años el bosque nativo ha sufrido esa consecuencia, que la gente ha usado y ha explotado el bosque nativo para la producción de carbón, y hay que darle una alternativa de uso, o sea, de cambiar la especie para la confección de carbón. Y una alternativa esa es el eucalipto. En este caso en Chile el eucalipto. El pino no es bueno para el carbón, porque como ustedes saben, la cantidad de resina que tiene no soporta los sistemas. Es un tema que estamos desarrollando, donde las plantaciones, que yo en este momento estoy administrando un predio de la CONAF, que son cerca de 4.000 hectáreas, donde 1.800 son de plantaciones, y el resto es de bosque nativo, porque es un bosque nativo que nosotros lo tenemos de preservación, que no se toca para nada, o sea, ni siquiera va a ser un sendero, nada, es de preservación, ese bosque nativo no lo toca nadie. Pero sí tenemos la otra parte que es, entre comillas, es un centro experimental forestal que se llama CEF Tanumé,
pero que también le permita a la CONAF manejar estas plantaciones y que acarrean un ingreso que no deja de ser, ¿ya? Cortando alrededor de 60, 70 hectáreas todos los años, ¿ya? Entonces, estamos con esa disyuntiva, que está fuerte el tema para que lo conozcan, que es el tema fuerte hacia el bosque nativo. Se ha degradado muchísimo el bosque nativo y la sociedad en general está apuntando a la recuperación y a la mantención del bosque nativo de Chile, que está bastante degradado, entre paréntesis. Solamente eso acotar, amigo mío, y nuevamente un gran saludo y muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Gracias Ricardo por la participación. Yo también quisiera preguntarle a Edwin, enfocó su exposición en el tema del empoderamiento, ¿no? Tenemos allí la biodiversidad, y que no es aprovechada, que no le estamos poniendo ciencia, y que más bien otros sí lo hacen, y uno tiene que comprar esos recursos ya transformados. Pero Edwin, entonces, ¿cuál sería el consejo suyo? ¿De qué forma logramos eso? Y apartándonos un poquito del tema, pero dentro de lo mismo, dentro del cuidado del ambiente, uno ve, por ejemplo, que en el tema del reciclaje es difícil transitar por una avenida cuando uno va a una de estas urbanizaciones. Es difícil encontrar, por ejemplo, los tachos de basura de diferente color, en donde cada uno sirve para un tipo de material, plástico, vidrio, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos que desde la gente y sobre todo los jóvenes se vayan empoderando de eso y vayan teniendo conciencia en reciclar la basura, en la conservación del ambiente, en la conservación de la biodiversidad y en ponerle atención y sacarle provecho? Bueno, yo creo que el enfoque está directamente relacionado hacia el tema de capacitación. Y capacitación y además información. Mientras más actores se involucren en estos procesos y entiendan la valía de los recursos, definitivamente habría mucho aporte. Creemos firmemente que cuando uno maneja recursos de la biodiversidad y uso racional y sostenible, está apuntando mucho al tema de economía sostenible, a economía circular, perdón, que es lo que ahora está en el tapete, por suerte ya, de algunos organismos internacionales y también a nivel local a través de algunos municipios. Entonces, cuando hablo de economía circular, hablo desde el origen hasta, entre comillas, el desecho. Y ahí hay muchísimos elementos que la biodiversidad aporta. De hecho, yo diría que todos están ofertados por la biodiversidad, en menor o mayor proporción. Pero lo importante es de que estos elementos de concepción y de información, eventos como estos ayudan a que quizás 30 personas que participaron en la charla entiendan la valía y la importancia de esa biodiversidad. Entiendan de que lo importante es poner ciencia, no es que empiezo a encontré un recurso no maderable y voy a empezar a depredarlo. No, tiene sus límites y esos límites tengo que empezar a tener referencias y aprovechar llegando al máximo de su uso. Entonces, el contexto es netamente orientado hacia los esfuerzos que podemos hacer en capacitación. La SPOL, como comenté en la charla, ya visualizó este proceso, un poco también aupado por el tema de los grandes objetivos de desarrollo del milenio, y vimos la necesidad de crear una materia transversal para todos los profesionales, de nuestras carreras: el ingeniero mecánico, el ingeniero eléctrico, el ingeniero electrónico, el ingeniero agrícola, el ingeniero químico. Tiene que hacer este curso que se llama Ciencias de la Sostenibilidad. Y ahí damos estos tipos de elementos para poder entender el tema de reciclaje, el tema de reducción, el tema de reutilización, el tema de repotenciación de los recursos, y como último
eslabón de esa cadena, lo que tiene que irse a los rellenos sanitarios. Entonces, si entendemos eso, la sociedad en su conjunto se fortalece. Tenemos buenos ejemplos. Loja es un ejemplo de esta forma de hacer bien las cosas. Así que creo que estos eventos ayudan y aportan en ese contexto. Excelente, Edwin. Gracias por la participación. También felicitaciones por todo el trabajo que estás desarrollando allí, sobre todo allí en el campus Prosperina de la SPOL. Y bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo más a Edwin. Roberto. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Contento. Yo estoy participando en representación del Colegio de Ingenieros Forestales. Adelante. De la región sur del Ecuador. Sí, solamente por felicitar la iniciativa, por felicitar a los expositores y felicitar la exposición final de Edwin, que es nuestro colega, amigo y compañero del colegio también, donde nos aporta desde el directorio. Solamente un tema ahí de que muchas de las veces consideramos, por ejemplo, las personas en las zonas urbanas, que los bosques están lejos de nuestro territorio, están en las zonas protegidas y nos despreocupamos un poco de lo que está pasando con el ecosistema urbano también. En ese sentido, también con el fin de aportar un poco a la discusión, a lo que ustedes estaban hablando de economía circular, ahora transición ecológica, también hay que ir pensando ya en las ciencias de la agronomía urbana y la forestería urbana. También cómo ir compaginando nuestro medio de vida, nuestras ciudades, con los árboles y tratando de hacerla un poco más amigable. Edwin lo aclaró perfectamente sobre los servicios que nos brindan los árboles, no solamente con el tema de producción de madera, sino la sombra es mucho más fresco, el tema de captura de carbono, todo lo que sirve para la recreación y hace los ambientes mucho más agradables para el disfrute del ser humano. Entonces, también como técnicos, creo que en el tema de agronomía y forestal, tenemos ese reto de incorporar dentro de los temas urbanos. Eso nomás, muchas gracias por darme la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien más que quiera participar? Claudia Cando está levantando la mano. Adelante, Claudia. Buenos días con todos. Saludos a Cando, ingeniero agrónomo. Yo en el 2016 justamente realicé unas prácticas en la SPOL. Yo soy estudiante de la Universidad de Guayaquil y realizamos en el área experimental. Y desde ahí nuestro grupo de compañeros creo que nos hemos inclinado un poco sobre esto de la conservación, sobre esto de protección del medio ambiente, la biodiversidad, etc. Entonces, mi función ahora como ingeniero, a pesar de haberme graduado recién el año pasado, es que estamos trabajando con productores, con pequeños productores y medianos productores en la provincia de Los Ríos, donde estamos tratando de que adopten prácticas de agricultura de conservación. Y esto obviamente tiene tres principios, que es la diversificación de cultivos, el movimiento mínimo del suelo y la cobertura permanente del suelo. ¿Y qué tenemos como objetivo? La idea de este proyecto es que sirvan estos trabajos con los pequeños productores como modelo para otras comunidades y así emplear técnicas y conservación de suelos para que puedan tener aplicación de abonos verdes, rotación de cultivos y así aumentar su productividad. Entonces, creo que como ingenieros agrónomos también nos estamos sumando y sobre todo me considero todavía el grupo de jóvenes que está tratando de incursionar en ese lado. Yo estoy haciendo mi maestría en agroecología. Y sí, los jóvenes sí nos estamos tratando de incluir, pero gracias a estos proyectos que se dan entre universidades, entre carreras, entre distintas carreras, y eso motiva a que puedan generarse nuevas ideas, nuevos proyectos. Gracias, Claudia, por sus comentarios. Qué bien, hace algún tiempito cuando estábamos
sin este problema de pandemia, nosotros colaboramos siempre con nuestras universidades. Excelente que le haya servido en su formación profesional y siga abierta esa posibilidad. Siempre compartimos lo que hacemos. Eso creo que es la misión de las universidades. Gracias por los comentarios, Claudia. Ok, bueno, estoy viendo el chat. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien más que quiera participar? Parece que lo que estaba en el chat era de hace algún tiempo, Edwin. Bueno, yo veo aquí una que dice que es de un compañero Rosas, que pregunta si se está haciendo algo con proyectos de reforestación con temas de microorganismos. Pues de momento yo le quisiera comentar de que lo hemos hecho de una forma un poco empírica, o sea, tratar de coger ese mantillo de sustrato que existe en el bosque e incorporarlo en la mezcla a nivel de los viveros. Pero lo que sí tenemos que hacer, y ahora sí estamos comprometidos en eso, es hacer una caracterización de los microorganismos que existen en ese bosque secotropical. Entonces, lo que estamos haciendo es un trampeo específico debajo de ese bosque, y después de 15 días vamos a ver y empezamos a caracterizar. Lo que hemos encontrado es levaduras, algunos hongos benéficos que creemos que pueden ser los potenciales para poder ser usados en una forma masiva. Hemos también dado un pasito poco adelante usando estos microorganismos del bosque para ayudar a descomponer desechos sólidos orgánicos, y tenemos un programita al interior del SPOL que se llama Manejo de Desechos Sólidos Orgánicos de Bares y Comedores del SPOL. Entonces nosotros recogemos los desechos orgánicos que se producen en los bares que generan la alimentación para toda la población del SPOL, y nos metemos en un proceso de compostaje, pero un compostaje acelerado con el uso de estos microorganismos que nos ayudan a descomponer esa materia orgánica en alrededor de 8 semanas. Y en 8 semanas, después de tamizado, quizás 10 semanas, tenemos compost listo para poder ser reutilizado y reincorporado en las mismas áreas verdes de nuestro campus. Entonces, la potencialidad es enorme. Y eso que nos preguntas está muy orientado hacia eso. Buscar cuáles elementos biodegradan, cuáles microorganismos biodegradan más, transforman más esa materia o esa biomasa forestal, y que nos pueden servir como un sustrato para la producción a nivel de vivero. Por ahí un poco el enfoque de tu pregunta. Y estaríamos listos. Perfecto, muy bien, Edwin. Gracias al colega también por preguntar y por participar. Ok, muchísimas gracias por participar. Espero que haya sido útil para todos ustedes este ciclo de charlas, de conferencias, de exposiciones, y esperemos tenerlos en una próxima oportunidad. Como dije hace un momento, eventos como este los seguiremos desarrollando, y esperemos también tenerlos de vuelta nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes, buen almuerzo y buen resto de semana para todos.